Hola, muy buen día. Mi nombre es Irana Cristina Palacios Flores. Estoy estudiando la carrera de licenciatura Diseño Gráfico y Comunicación Visual. Estoy cursando actualmente el cuatrimestre número 1 y esta clase es la historia del arte y este es mi entregable número 2 que trata del surrealismo mexicano. Como introducción tendremos las preguntas que se hicieron en el foro número 2. La pregunta número 1 nos pide que describamos qué rama del diseño o la comunicación visual pensamos desarrollar profesionalmente a futuro. Por ejemplo, la ilustración, el video, el diseño editorial, la fotografía, etcétera, y por qué nos gustaría esta rama del diseño. Para mí todas las ramas del diseño se me hacen muy interesantes y me encantaría aprender un poco de cada una, pero en la que a mí más me gustaría enfocarme sería en la rama de ilustración. Me gusta mucho dibujar a lápiz o a pluma, me gusta ilustrar en plataformas digitales y puedo decir que ya tengo un poco de experiencia en esto y en verdad me apasiona y es por eso lo que decidí empezar esta carrera. En la número 2 nos pregunta que qué parte de la historia del arte es la que más nos atrae personalmente. En lo personal, para mí, el arte egipcio es la que más me atrae. Y en la número 3 nos pregunta por qué nos atrae esta parte de la historia del arte. Primero que nada, el arte egipcio me intriga mucho, ya que muchas cosas no se les encuentra explicación o existen muchas leyendas y mitos sobre ellas y es lo que más interesante se me hace cómo es que hicieron las pirámides de Egipto, cómo es que desapareció Nefertiti y entre otras más curiosidades, y eso es lo que me lleva a interesarme más su historia del arte. El arte egipcio tiene un equilibrio perfecto y refleja el mundo ideal de los dioses. No importaba que tan bella estuviera tallada una estatua, su propósito principal era servir como refugio para un espíritu, un dios. La pintura en tumbas, escenas caseras en templos y jardines palaciegos se crearon en muchos casos para proporcionar una función muy importante, la cual era un recordatorio de la condición eterna de la vida, el valor de la estabilidad personal y de la comunidad. En la pregunta número 4 nos pregunta qué corriente artística corresponde a esta época histórica. El arte egipcio tiende al gigantismo. Y en la número 5 nos pregunta qué elementos nos parecen más interesantes de esta corriente artística. La pintura, sus esculturas, sus templos y sus tumbas, los jeroglíficos, las pirámides, prácticamente todo el arte de ellos me es sumamente importante. Ahora sí vamos a pasar a el tema del surrealismo mexicano. Aquí vamos a ver cómo es de que se creó, cuáles son sus características y obviamente pues los autores principales de esta clase de arte y pues sus obras principales. La historia cuenta que en 1938, cuando Bretón visitó México y maravillado por la refinada artesanía que distingue el país, quiso encargar a un carpintero local una mesa artesanal. Como sugería el protocolo cartesiano, bocetó la silla que quería, en perspectiva, por lo cual el cuerpo resultante era una especie de rombo descompuesto. El carpintero mexicano había mantenido una completa fidelidad al modelo boceteado por el francés, por lo cual la mesa de tres patas cada una a distinta altura era más bien un cuerpo amorfo. A raíz de este episodio, Bretón no dudó en proclamar a México como el país más surrealista del mundo. Las características del surrealismo mexicano es que cree en la existencia de otra realidad. Consta de plantear un mundo absurdo e ilógico y se procura que la pintura explique el inconsciente, la realidad, los sueños, los deseos y estas imágenes sean trasladadas al mundo del arte. A continuación les voy a mostrar a algunos autores principales y sus obras más importantes. Empezando con Frida Kahlo, ella nació en 1907 y murió en 1954 en Coyoacán, Ciudad de México. Su nombre completo era Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón. Su obra gira temáticamente en torno a su biografía y a su propio sufrimiento. Fue autora de 150 obras, principalmente autorretratos, en los que proyectó sus dificultades para sobrevivir. Frida Kahlo a los 6 años eh, suf- em,
enfermó de poliomielitis. A los 18 años tuvo un trágico accidente. Esto la llevó a fracturas de varios huesos y lesiones en la espina dorsal. Debido a la inmovilidad a la que se vio sometida, Frida comenzó a pintar. Frida estaba casada con Diego Rivera, un famoso pintor al igual que ella, y aquí a continuación les voy a mostrar las obras principales de Frida Kahlo. Como podemos apreciar, todas las obras de Frida Kahlo están basadas en ella, como mencionaba anteriormente, están llenas de color y bueno, si le ponemos mucha atención a cada una, podemos notar realmente el sufrimiento por el que ella estaba pasando y perfectamente lo podía plasmar en cada una de sus pinturas. Leonora Carrington, ella nació en Lancashire, Inglaterra, en 1917 y falleció en la Ciudad de México en el año 2011. Fue una de las artistas más prominentes del movimiento surrealista y produjo pintura, escultura, grabado, textil, joyería y escribió dramaturgia, novela y cuento. Leonora no era mexicana, pero su amor por México era inmenso y fue bien correspondida. Leonora empezó su carrera en 1936, entró en contacto con el movimiento surrealista y conoció y convivió con personas muy notables como Joan Miró, André Breton y así como los pintores Pablo Picasso y Salvador Dalí. Aquí podemos apreciar cuatro de las obras principales de Leonora Carrington, eh, todas con colores más oscuros, pero todos con una imaginación muy, muy amplia y muy, muy interesantes. Remedios Varo, su nombre completo era María de los Remedios Alicia Rodriga Varo y Uranga. Ella nació en 1908 y falleció en el año 1963. Fue conocida como Remedios Varo y ella era una pintora surrealista, escritora y artista gráfica española. Fue una de las primeras mujeres que estudiaron en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Remedios expuso en 1938 en la Exposición Internacional del Surrealismo. Exiliada en México huyendo de la Francia ocupada por los nazis, se dedicó al diseño publicitario y restauración de objetos prehispánicos y otras actividades. En la Ciudad de México se relacionó con el escritor mexicano Octavio Paz y artistas y escritores como Leonora Carrington. Aquí podemos apreciar cuatro de las obras principales de Remedios Varo. Nuestro siguiente pintor es Agustín Lazo Adalid. Él nació en el año 1896 y falleció en el año 1971. Él fue un artista, pintor, diseñador y dramaturgo mexicano. Fue considerado el pionero del surrealismo en el arte mexicano por varios historiadores especializados. Él, tras estudiar un año en la Escuela de Arquitectura, decidió dedicarse a la pintura. En 1922 viajó por toda Europa y 2 años más tarde regresó a México, donde marcó su primera exposición. Tras radicarse en París entre 1928 y 1930, empezó a participar en el surrealismo. Y aquí a continuación les muestro las tres obras principales de Agustín Lazo Adalid. Rufino Tamayo, su nombre completo era Rufino del Carmen Arellanes Tamayo, nacido en 1899 y falleció en 1991. Fue un pintor mexicano, figura capital en el panorama de la pintura mexicana del siglo XX. Tamayo pintó más de 1,300 óleos, entre los que se encuentran los 20 retratos de su esposa Olga, con quien estuvo casado durante 57 años. Y él realizó 465 obras gráficas como litografías y mixografías, 350 dibujos, 20 murales, así como un vitral. En 1921 empezó a trabajar como dibujante en el Departamento Etnográfico del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía.
Fue profesor en la Escuela Nacional de Bellas Artes y director del Departamento de Artes Plásticas de la Secretaría de Educación Pública, y estas son dos de sus obras principales de Rufino Tamayo, llenas de color, muy, muy bonitas. La verdad, se me hacen muy, muy bonitas. Y por último, pero no el menos importante, tenemos a Wolfgang Paulin, nacido en 1899 y falleció en el 1991. Él fue un pintor y teórico austro-mexicano surrealista, el cual perteneció a la segunda generación de artistas asociados con el grupo parisino liderados por André Breton. Wolfgang es conocido históricamente por su prolífica obra, donde pueden encontrarse al menos 450 piezas de su autoría, conformadas por esculturas, grabados, dibujos, pinturas y objetos, donde expresaba, según el análisis del propio Breton, una búsqueda inconstante de lo por no más original. Y a continuación les muestro dos de sus obras principales. Y para finalizar esta presentación del surrealismo mexicano, mi conclusión es que el surrealismo es poner todos tus sentimientos del momento en arte. Es expresar de la forma que vemos el mundo a través de una pintura o un dibujo, la que más impacta, es la que más me impacta y siempre he sido una gran fan, es de Frida Kahlo. La forma en la que ella plasmaba cada sentir de los acontecimientos más importantes o impactantes de su vida. El surrealismo es el arte que más me gusta practicar, me gusta dibujar conforme a mis sentimientos y dependiendo de mis sentimientos, plasmarlos en un papel es relajante y después de un tiempo que los veo, me hace recordar qué sentía en ese preciso momento. En los proyectos de diseño que he hecho siempre en cierto modo he plasmado un sentimiento en él, ya sea por mi cuenta porque el cliente me transmite un sentir para representar lo que él dice o lo que él necesita en el momento, y es algo que me gustaría siempre poder hacer en futuros proyectos. Estas son las referencias utilizadas para poder lograr y concluir mi presentación. Espero y les haya gustado mucho, espero la retroalimentación por parte de mi profesora y espero que pasen muy bonito día y nos vemos el siguiente cuatrimestre.